Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a calcular la constante de equilibrio químico a partir de la ecuación de Van Hoff. Para esto vamos a ver un caso de estudio, el cual es la hidratación en fase gaseosa del etileno para producir alcohol etílico. Y bueno, vamos a calcular la constante de equilibrio a 145 grados centígrados y 320 Kelvin. Lo vamos a hacer solamente para 145 grados centígrados. La ecuación que vamos a ocupar es la expresión que viene acá abajito, que es esta, y los datos que se requieren para calcular la energía libre de Gibbs de reacción a 145 grados centígrados son los siguientes, son los que se muestran abajo en la tablita, que es la entalpía de formación a 25 grados centígrados, la energía libre de Gibbs de formación a 25 grados centígrados y el polinomio del Cp para cada una de las especies químicas. Ya teniendo estos datos, lo que vamos a hacer pues, es ocupar lo que ya les había mencionado, que es la ecuación de Van Hoff, para calcular la energía libre de Gibbs de reacción. Esta ya es una fórmula que está en la literatura y bueno, para calcular la energía libre de Gibbs necesitamos un parámetro que es el parámetro J. Para poder calcular ese parámetro J necesitamos la entalpía de reacción a la temperatura de referencia, que en este caso sería 25 grados centígrados, y los deltas de A, B, C y D, que son los del polinomio, y la temperatura de referencia. La temperatura de referencia en kelvins va a ser 298.15. Para poder calcular también la energía libre de Gibbs de reacción, también necesitamos un parámetro que es el parámetro I. Este parámetro I depende del parámetro J, de la energía libre de Gibbs de reacción a la temperatura de referencia, y también bueno, de los parámetros A, B, C y D. Entonces, para calcular la energía libre de Gibbs de reacción y la entalpía de formación, pues la fórmula es muy similar. Es la sumatoria de la multiplicación del coeficiente estequiométrico por la energía libre de Gibbs de formación, y lo mismo, nada más que para la entalpía de formación, para la para la entalpía de reacción. Para calcular el delta A, el delta B, el delta C y el delta D que aparecen en la ecuación, vamos a ocupar estas ecuaciones, que son muy similares a las entalpías de reacción y energía libre de Gibbs de reacción, que es la sumatoria de la multiplicación del coeficiente estequiométrico por el polinomio del Cp. Entonces vamos a ir calculando cada uno de estos parámetros para posteriormente calcular la energía libre de Gibbs de reacción a la temperatura de 145 grados centígrados. Entonces yo aquí ya tengo desarrollado cada uno de los delta A, delta B y delta C y delta D, perdón. Entonces esto pues es el coeficiente estequiométrico por el parámetro A, y así nos vamos. Voy a hacer el primero, los demás son idénticos, nada más va a cambiar el valor. Vamos a tener que delta A es igual al coeficiente estequiométrico del etileno. El coeficiente estequiométrico del etileno es -1 porque es reactivo. Eso ya lo había mencionado en el video del cálculo del avance de reacción o la conversión en el equilibrio. Entonces es -1 por el parámetro A, que el parámetro A vale 3.806. Más el coeficiente estequiométrico del agua, que el coeficiente estequiométrico del agua es -1 porque es reactivo, por su valor de A del Cp, que es 32.24.
más el coeficiente estequiométrico del etanol, que es 1, por su parámetro A, que es 9.014. Y esto me va a dar como resultado un valor de menos 27.032. Ok, entonces ya lo único que voy a hacer es apuntar aquí los demás resultados. Aquí va a ser 0.0555, 706. Para C va a ser igual a menos, vamos a ponerlo en notación científica porque si no nos vamos a tardar demasiado, y es menos 1.097 por 10 a la menos 5. Y el último, el de delta D, es igual a menos 1.9773 por 10 a la menos 8. Ok, y bueno, aquí ya tenemos el valor de A, que es menos 27.032. Entonces, ya teniendo estos parámetros, ya podemos empezar a calcular la entalpía de reacción a la temperatura de referencia, que es 25 grados centígrados, porque a esta temperatura están referenciadas esas entalpías de formación. Y bueno, la aplicación es muy similar a lo que se hizo para los delta A, B, C y D. Lo voy a hacer aquí y me salto el de la energía libre de Gibbs de reacción. Entonces esto es igual a menos 1, el coeficiente estequiométrico del etileno, por su entalpía de formación, que es 51, más menos 1, el coeficiente estequiométrico del agua, por su entalpía de formación. Su entalpía de formación es menos 241.8. Aquí voy a indicar que el agua está en fase gaseosa, es por eso que tiene esta entalpía de formación. Hay que tener cuidado, hay que buscar la entalpía de formación en el estado de agregación que se encuentre la sustancia en reacción. Ahora sería aquí más el coeficiente estequiométrico del etanol, por su entalpía de formación, que es menos 235. Y eso va a dar como resultado una entalpía de reacción de menos 45.625. Y las unidades, que ya me salté, las unidades de esto son kilojoules sobre mol. Ok, y entonces lo mismo, nada más que con la entalpía, la energía libre de Gibbs de formación, el delta G de reacción a la temperatura de referencia, el valor es de menos 7.546 kilojoules sobre mol. Y algo que se me estaba olvidando es que los valores de el delta, la entalpía de reacción y la energía libre de Gibbs de reacción deben de estar en unidades de joule sobre mol, debido a que la capacidad calorífica está evaluada también en joule sobre mol. Entonces, bueno, ahí manejar las unidades correspondientes. Yo lo convertí a joules y
aquí vamos a tener menos 45.625 joules sobre mol. Y aquí vamos a tener menos 7.546 joules sobre mol. Ya con esto vamos a calcular parámetro J, que nada más es sustituir los valores que ya se tienen, evaluándolo en la temperatura de referencia. Aquí vamos a tener que J es igual a menos 45.625 joules sobre mol, menos, y todo esta parte del polinomio del CP está en joules sobre mol Kelvin. A la hora de evaluarlo con la temperatura, se nos va a eliminar y nos va a quedar joules sobre mol. Entonces aquí vamos a tener menos A, que el parámetro A vale menos 27.032 por la temperatura de referencia, que es 298.15 Kelvin. Ok, y así nos vamos, menos el parámetro B, que es 0.055576 sobre 2 por 298.15. Y esto es elevado al cuadrado, menos el parámetro C, que es menos 1.097 por 10 a la menos 5 sobre 6, con la temperatura de 298.15 Kelvin, y esto es al cubo. Y ya por último, menos el parámetro D. Aquí vamos a ponerle esto porque aquí es menos. Aquí sigue siendo el parámetro D negativo, menos 1.9773 por 10 a la menos 8. Cerramos el paréntesis, sobre 12 por la temperatura de referencia, que es 298.15, y esto, bueno, Kelvin elevado a la cuarta potencia. Y como resultado de toda esta operación, lo voy a poner acá, el resultado es menos 39.974 punto 1017, y esto va a estar en unidades de joules sobre mol. Ok, ahora vamos a calcular el parámetro IR, que tenemos esta ecuación. Este parámetro IR va a tener unidades de joules sobre mol Kelvin, y bueno, vamos es lo mismo, sigue siendo TR, es la temperatura de 298.15 grados Kelvin. El delta G de reacción es el que se calculó, de menos 7.546. El parámetro J lo acabamos de calcular, y los delta A, delta B, delta C y delta D son también los que ya se habían calculado. Entonces aquí ya, bueno, me voy a ahorrar la sustitución y solamente voy a indicar el resultado del parámetro IR. El resultado es menos 37.1742.543. Pero aquí ya pueden hacer sus redondeos.
si gustan. Las unidades habíamos dicho que eran joules sobre mol Kelvin. Y bueno, lo único que resta por hacer, ya teniendo todos los parámetros, es sustituir en la ecuación para obtener el delta G de reacción a la temperatura de 145 grados centígrados. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Aquí vamos a tener que el delta G de reacción va a ser igual al parámetro J, que es menos 39.974.1017 joules sobre mol, menos el parámetro A, que va a ser menos 27.032, menos 27.032 por la temperatura, que es en Kelvin 418.15 por el logaritmo natural de la temperatura, que es 418.15. Todo esto menos B, que es 0.055576 sobre 2, son 6, 76 sobre 2 por la temperatura de 418.15 al cuadrado, menos el parámetro delta C, que es menos 1.097 por 10 a la menos 5 sobre 6, evaluado en la temperatura de 418.15 elevado al cubo, menos parámetro D, que es menos 1.9773 por 10 a la menos 8 sobre 12 por la temperatura, que es 418.15 elevada a la cuarta potencia, más el parámetro IR, que multiplica a la temperatura. El parámetro es menos 37.17. Acuérdense que este está en unidades de joules sobre mol Kelvin por la temperatura, que es 418.15 Kelvin. No me va a caber ahí, espero que se alcance a distinguir. Y entonces voy aquí a hacer el análisis dimensional. Todo esto hasta acá está en joules sobre mol Kelvin. A la hora de evaluarlo, bueno, todo esto está en joules sobre mol, porque los Kelvin se eliminan a la hora de evaluar la temperatura, y estos Kelvin, con estos Kelvin se eliminan, y entonces todo lo tenemos en joules. Y el resultado del delta G es, de esta operación, es 8032.52 joules sobre mol. Ok, y bueno, ahora pues lo que sigue es, con este valor ya de la energía libre de Gibbs de reacción a la temperatura deseada, pues es evaluarlo. Aquí vamos a sustituir la constante de equilibrio químico, va a ser igual
al exponencial de menos, y vamos a tener aquí 8032.52, 137, perdón, es el resultado que yo obtuve en Joule sobre mol. Y todo esto, vamos a ponerlo así, todo esto sobre la constante de los gases, que es 8.31447, y esto en joules sobre mol Kelvin. Y esto se va a multiplicar por la temperatura, que es 418.15 Kelvin. Ok, entonces se anulan las unidades, la constante de equilibrio no tiene unidades, y el resultado de esta constante va a ser igual a 0.0992225. Ese es el valor de la constante de equilibrio químico. Y bueno, aquí lo único que puedo comentar de la constante de equilibrio es que estamos viendo que esta constante de equilibrio químico va a depender única y exclusivamente de la temperatura, o es una función de la temperatura. Dentro de las variables que se pueden modificar para aumentar la conversión de una reacción está pues lo que es la temperatura, la presión, dependiendo de si es una reacción gaseosa, y la alimentación. Entonces, aquí vemos cómo si variamos la temperatura podemos mover esta parte de la conversión, debido a que se mueve la constante de equilibrio. Y bueno, lo comprobamos porque si movemos la temperatura, vamos a mover la energía libre de Gibbs de reacción, lo que va a ocasionar que pues el equilibrio empiece a moverse. Ahí el caso de estudio marcaba que se iba a evaluar a 145 y 320 Kelvin, 20 grados centígrados, perdón. Entonces, lo único que cambiaría para evaluar esta constante de equilibrio a 320 grados centígrados es esta última ecuación. En vez de evaluarla en 418.15 Kelvin, que es los 145 grados centígrados, pues lo evaluamos a los 320 Kelvin, que en este caso serían 593.15 Kelvin. Entonces, sustituir en todas las temperaturas, en esta, aquí, en estas, y encontrar el valor del delta G de reacción a esa temperatura. Yo ya lo hice, pero bueno, lo voy a poner, no voy a presentar todo el desarrollo. El delta G de reacción a 320 grados centígrados es 31.169.39 joules sobre mol. Y evaluando a esa energía libre de Gibbs de reacción, el resultado es 0.001799. Entonces, bueno, observamos que no varía mucho el valor de K, pero empieza a aumentar. Entonces, para poder alejarnos del equilibrio, pues tenemos que tener un valor de K un poco más elevado. Ok, entonces eso es todo para este video, espero les sirva. Hasta luego.